Sí, ahora vamos a hablar sobre el ensayo llamado La Revolución Militar Reforma Agraria. Este ensayo está hecho por los integrantes Lincoln, mi compañera Génesis, Yasmín y Mariela, y su persona Jamie. Bueno, comenzando, tras un gobierno iniciado con el respaldo popular, pero marcado por una constante obstrucción política y debilitado por el escándalo de la Página 11, el mandato del presidente Fernando Belaúnde Terry culminó con un golpe de Estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Al tomar las riendas del Estado, Velasco instauró un régimen de corte autoritario caracterizado por la implementación de reformas radicales. Bueno, comenzando en este contexto, surge la siguiente interrogante. ¿Fue la reforma agraria una medida beneficiosa para la nación? Para responder a esta cuestión, el presente trabajo analizará los impactos en los ámbitos políticos, económicos y sociales, con el fin de justificar que dicha reforma resultó perjudicial para la estabilidad del país y representó un claro obstáculo para el desarrollo del Perú. En primer lugar, en el aspecto político, según Zapata 2009, el gobierno tomó decisiones a corto plazo, carentes de una visión a gran escala. Expropiaron sectores agrícolas, oligarcas que a pesar de las crisis internacionales como la Guerra Fría, mantenían un capital sólidamente construido. En paralelo, se ejecutó la expropiación y la nacionalización de empresas estadounidenses mineras y extractoras de petróleo, como la refinería de Talara y las minas como Cazapalca, Morococha, Yauli, Cerro de Pasco, con el fin de desligar el país de la dependencia económica norteamericana. Aunque existía un descontento histórico por el dominio del capital extranjero, en este caso la IPC y el caso de la Página 11, el Estado actuó de manera improvisada al asumir el control de estas entidades pagando indemnizaciones más que justas para evitar sanciones con el gobierno americano. No se tenía una preparación adecuada de líderes capacitados con conocimientos técnicos y gerenciales necesarios, llevando de esta manera a improvisar y generar un descontento en la población, tanto campesina como la capital, que dejaba en crisis a la población. Se sabe que quienes se oponían al gobierno eran sometidos, entonces, a pesar del mal gobierno, tenían que seguir la orden militar, conllevando así a una gestión controladora, dominante, que actuaba de manera aislada con el real sentir de la población. En segundo lugar, según Contreras C. Zuluaga M. 2016, en el aspecto económico, al asumir un rol empresarial con las empresas expropiadas, el Estado se enfrentó a una carga difícil de manejar, agravada por la falta de capital de inversión para asegurar la continuidad de las operaciones mineras, petroleras e industriales, acompañada de una gestión controladora como las cooperativas e industrias que debían fijar precios establecidos por el gobierno. Las políticas del régimen terminaron priorizando el abastecimiento de la capital en perjuicio de las zonas rurales, llevando al obrero y el campesinado a una pobreza aún mayor. La ineficiencia administrativa provocó la caída de la producción, lo que desencadenó escasez, altos niveles de inflación y el desplome del PBI. Se llegó a cubrir a duras penas empresas que eran vitales de continuidad como lo son las de servicio de la energía eléctrica, el agua, hidrocarburos y lo que es peor, el endeudamiento por adquisición de abundante armamento militar. Entonces era más que evidente la falta de capacidad para mantener económicamente a la población. En tercer lugar, según la Pontificia Universidad Católica del Perú, en lo social se crearon escuelas para una gestión pésima, propiamente con carencias de un buen control económico. Se les dio participación a voto a las personas analfabetas, lo cual de alguna u otra manera integró a la población, pero lo que más impactó fue que prácticamente no se vio un avance social. Esto implicó una mayor organización de las autoridades locales y las unidades familiares para organizar actividades y reuniones, algo que funcionaba para escuelas rurales o urbanas de bajos recursos, pero no necesariamente para las escuelas de media alta, ya que veían estos medios como propaganda gubernamental, generando descontento y división en las clases sociales. En conclusión, el proyecto reformista del general Juan Velasco Alvarado demuestra cómo las promesas de reivindicación nacional, cuando son
ejecutadas desde la improvisación y el autoritarismo militar, terminan quebrando la estabilidad y el desarrollo de un país. Aunque medidas estructurales como la reforma agraria y la expropiación de capitales extranjeros buscaron liberar al Perú de la dependencia económica y la oligarquía. El resultado real fue la creación de un Estado asfixiado por un rol empresarial que no estaba preparado técnica ni financieramente para asumirlo. La ausencia de planificación a largo plazo y de capital de inversión detonó un colapso productivo que, paradójicamente, no dignificó al campesino ni al obrero, sino que los hundió en una pobreza más profunda debido a la escasez y a la inflación. Asimismo, los aparentes avances sociales como la expansión educativa fueron percibidos por muchos sectores como un mero aparato de propaganda gubernamental y fracasaron al ser impuestos de forma vertical y represiva, agudizando la división de clases. En definitiva, ese periodo histórico nos deja una lección ineludible. Intentar transformar la estructura de un país mediante el control estatal absoluto y sin base técnica no genera verdadero progreso, sino que termina castigando severamente a la misma población que inicialmente prometía salvar.